Buen día, bienvenidos a la entrevista. Este día tenemos un invitado especial, el licenciado Juan José Ortiz, analista político. Vamos a comentar un poquito su currículum. Licenciado en Administración de Empresas, con estudios en maestría en Economía para el Desarrollo y maestría en Desarrollo Local. Posgrado en Cooperación y Desarrollo de la Universidad de Sherbrooke, Quebec, Canadá. Diplomado superior de posgrado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, catedrático universitario, investigador y consultor nacional e internacional, especialista en gestiones públicas y trabajos de investigación relativos al tema de transparencia en los tres poderes del Estado: reforma fiscal, descentralización del Estado, reformas de ley de corte de cuentas, subsidio de gas propano. Bueno, es un currículum súper largo, no terminaría este día de mencionárselos. También es miembro coordinador del movimiento Masas. Juan José Ortiz, bienvenido a la entrevista. Gracias, Eric. Para mí es un placer pues tener esta conversación contigo. Un saludo para todas aquellas personas pues que le dan seguimiento a tu programa, ¿verdad? Un programa tan necesario para fomentar debate, crítica, ¿verdad? Y particularmente para plantear alternativas de solución a los graves problemas de nuestro país. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Juan José. Bueno, es un currículum muy extenso donde es especialista en técnico en diferentes áreas. Es decir, podemos hablar de diferentes aspectos en lo que concierne al área pública, ¿no?, de El Salvador. Y pues vamos a comenzar ya en materia, a hablar y preguntarte, Juan José, ¿cuál es tu opinión al respecto del último tema que se ha venido tocando en estos últimos días? Por ejemplo, las reformas de las AFP. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu opinión? Bueno, quizás valdría la pena ir un poco más atrás y comentarte, ¿verdad? Un poco cómo entiendo yo el tema de las pensiones. Eh, Haciendo un análisis, ¿verdad?, de economía política, desde mi perspectiva las pensiones se pueden definir desde dos enfoques: como un derecho humano fundamental o como una mercancía. Y dependiendo del enfoque en el cual tú te sientas identificado, pues así podemos ir dando explicaciones del tema de pensiones. Para sectores empresariales, para la gran empresa, para el mercado, para el neoliberalismo salvaje, las pensiones son un negocio. Y como son un negocio, para estos grupos tiene sentido hablar de tasa de rentabilidad, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que Generar ya riqueza. conocemos del tema de las pensiones. Ahora, desde mi perspectiva, para mí las pensiones son un derecho humano fundamental. Y quizás aquí lo importante es destacar que al ser un derecho humano fundamental, eh, un derecho humano como tal no puede ser tutelado ni administrado ni por un privado y mucho menos por el mercado. Debe de ser administrado y tutelado por el Estado. De hecho, la misma doctrina neoliberal empresarial eh, ya establece pues que los negocios los administra el mercado y los derechos humanos el Estado. Entonces, desde mi perspectiva, creo que fue un gravísimo error haber privatizado el sistema de pensiones en 1997, a pesar de todos los problemas que ya en esa época tenía el sistema de pensiones, y tener un sistema de reparto privado. Entonces, yo quizás para no alargarme en el análisis te diría, ¿verdad? Yo soy de la idea de que la pensión, al ser un derecho humano fundamental, no puede ser tutelado ni por un privado y mucho menos por el mercado, debe de ser el Estado. Y desde esa perspectiva yo creo que la única alternativa que tiene el grave sistema de pensiones salvadoreño es volver nuevamente a un sistema de reparto estatal. Y aquí quizás es importante para aquellos que nos van a lanzar críticas sobre esta postura. Mira, yo no estoy pensando en China, yo no estoy pensando en Cuba, yo no estoy pensando en Vietnam. Las 7 potencias más industrializadas del mundo tienen sistemas de repartos públicos. Estados Unidos, Gran Bretaña o Inglaterra, como le quieras llamar, Japón, Canadá, Australia, los Países Bajos,
Es decir, todas las economías desarrolladas del mundo tienen sistemas de repartos previsionales públicos. Entonces, cuando yo hablo de que El Salvador debe de volver a un sistema de reparto público, no es porque tengamos un enfoque socialista o comunista, es que es estar acorde a la realidad y a los nuevos tiempos del mundo moderno. Entonces yo te diría, ¿verdad?, que en este tema, incluso ahora, ¿verdad?, que se ha puesto de moda nuevamente el tema, ¿verdad?, creo que ha habido una tergiversación de parte de la clase política salvadoreña, particularmente de la oposición, en querer enviarle un mensaje malintencionado a la ciudadanía de que este gobierno se quiere apoderar de 21 millones del Fondo de Pensiones de los Trabajadores. Y aquí quizás vamos a entrar a hablar ya un poco del presupuesto, que es uno de los temas que vamos a abordar este día. Mira, quizás voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Cada año la Superintendencia del Sistema Financiero, en coordinación con el Seguro Social y las AFP, le hacen saber al gobierno cuántas personas se van a jubilar para el siguiente año. Eso sucedió hoy en el 2019. En el 2018 se le informa al Ministerio de Hacienda cuántas personas se van a jubilar y a partir de eso el Ministerio provisiona una partida dentro del presupuesto para cumplir esos compromisos con las personas que se van a jubilar. Aproximadamente la partida que se provisionó para este año anda como por los 240 millones de dólares. ¿Qué es lo que ha sucedido? Si bien yo te informo a ti cuántas personas se van a jubilar el siguiente año para provisionar los recursos, no todas las personas decidieron finalmente jubilarse. Tú puedes tener la edad, puedes tener los años, pero finalmente eres tú quien decide jubilarse. Entonces hay personas en el gobierno que decidieron para este año que no se jubilaron. Eso quiere decir que dentro de esa partida que el Ministerio de Hacienda provisiona, han sobrado recursos. El mismo ministro de Hacienda ha explicado que de esos 240 millones hay un sobrante de 21 millones de dólares aproximadamente. Y ese es precisamente ese sobrante, ese excedente que no se ejecutó por estas personas que no se jubilaron, las que el gobierno está solicitando echar mano, ¿verdad?, para atender los compromisos de seguridad pública. Entonces yo desde esa perspectiva creo que los partidos de oposición están queriendo tergiversar el tema. Yo creo que es importante hacer dos aclaraciones sobre estos 21 millones que está pidiendo el gobierno. En primer lugar, esos 21 millones no son dinero de los trabajadores de las AFP. Por una lógica de sentido común, el dinero nuestro está en las AFP, no está en el presupuesto general de la nación. Esa es la primera gran falacia por la que los partidos de oposición creo que están engañando a la gente. En segundo lugar, al ser dinero del presupuesto general de la nación, eso proviene de los impuestos de todos los salvadoreños. Ahora, lo que sí yo podría criticar y acompañar, ¿verdad?, en los señalamientos que se le ha hecho al gobierno, es que creo que no fue pertinente que el gobierno quiera utilizar 21 millones de un excedente de esa partida, cuando creo que hay otras partidas del presupuesto de las que el gobierno podría echar mano. Por ejemplo, ¿verdad?, ahí se ha manejado la posibilidad de que la partida de publicidad del gobierno pueda aumentar de 13 a 21 millones. Creo que podríamos mejor utilizar esa partida para poder resolver el problema de la alimentación de los reos. Y no esta partida que ya está generando, como te digo, mucha confusión y mucha polémica. Y otra crítica técnica que yo le haría al gobierno es que la partida para dar alimentación a los reos anualmente ronda los 40 millones. Eso quiere decir que al mes el Ministerio de Seguridad se está gastando como 3.5, casi 4 millones al mes. Lo que sí podría yo cuestionarle al gobierno actual es para qué quiere 21 millones cuando, si fuese todo el último trimestre del año, necesitaría alrededor de casi 10 millones
para poder finalizar el rubro. Entonces yo le haría dos al gobierno. ¿Cómo es que ya se acabaron a partir de 40 millones? El ministro dice que debido a los recortes que este año ha habido en el presupuesto. Si así fuese, yo pensaría que el gobierno necesita para el último trimestre alrededor de 10 millones. Entonces yo sí les cuestionaría al ministro de Hacienda del gobierno actual por qué están pidiendo 21 millones. Entonces para mí creo que las dos críticas técnicas son que hay otras partidas del presupuesto de las que se podría sacar esos recursos. Y segundo, creo que 21 millones es bastante excesivo para terminar el ejercicio fiscal para cubrir la alimentación de los reos. Y te finalizo insistiendo que creo que ha habido una manipulación política de parte de Arena, del FMLN, de todos los partidos de oposición, de querer engañar a la ciudadanía haciéndole ver que este gobierno quiere caerle encima a 21 millones de los trabajadores, cuando el dinero de los trabajadores está en manos de las AFP, son las AFP las que le están robando el dinero a los trabajadores, y esos 21 millones son del presupuesto general de la nación y no es dinero de los trabajadores. Eso, muy bien. Bueno, ahí tenías el análisis que hace sobre las AFP y sobre lo que la parte del financiamiento que desean. Pero cabe la pregunta, porque que se viene una reforma en las AFP. A ver, esta información que nos has dado ahora, pues es otra perspectiva sobre el análisis de este tema. Pero se viene una reforma necesariamente, también lo ha dicho Nayib Bukele, ¿no? De que se va a establecer una nueva reforma en las AFP y que se verían beneficiados más los trabajadores que las administradoras. La pregunta es, ¿crees tú, ya hiciste el análisis, pero si realmente es viable? Obviamente no se va a transformar de lo privado a lo público ahora, porque ya lo ha dicho Nayib, que sí se va a mantener las AFP, pero ¿lo ves tú viable pasarlo o sea, que regrese al Estado la administración de las AFP? Mira, el tema no es técnico, el tema es eminentemente político. Lo que se requiere es voluntad política. Y en el caso salvadoreño, la voluntad política se traduce en aritmética legislativa. Hoy por hoy, en la Asamblea Legislativa, creo que no existen las condiciones para volver a un sistema de reparto público. De hecho, en la Asamblea Legislativa, en la comisión especial que se ha creado para el tema de la reforma, hay 14 anteproyectos. Yo he tenido la oportunidad de ver 11 de esos 14 anteproyectos. Y te puedo decir en conclusión que todos son parches que no resuelven el problema estructural de las pensiones. Todas son reformas inmediatistas y me atrevería a decir que electoreras de parte de quienes las están planteando, pero que no resuelven el grave problema estructural que son el tema de las pensiones. Y no solo por el tema de la pensión estrictamente hablando, sino que del peso y de la carga que implica para el tema fiscal del país. Entonces, yo lo que te puedo decir con los anteproyectos que he visto es que si bien coyunturalmente puede aparecer algo ahí que inicialmente beneficia a la clase trabajadora, no dejan de ser meros parches coyunturales. Por ejemplo, hay una reforma que pide que tú puedas retirar tu dinero a la hora que te dé la gana. Pero eso no resuelve el problema estructural de las pensiones. Eso no resuelve el problema de los que ya están pensionados y que reciben una pensión de miseria. Entonces yo lo que te puedo decir por lo corto de este espacio, ¿verdad? Porque tendríamos que hacer unos 3 programas para hablar de cada una de las propuestas que han presentado, es que lo que veo que son reformas coyunturales que no resuelven el problema estructural de las pensiones y que responden más a coyunturas y a demagogias electorales de cara a las elecciones de 2021. Incluso el mismo presidente de la República se ha atrevido a hacer un anuncio que no pasa de ser más que eso. Todavía no conocemos la propuesta del gobierno. Yo confiaría, ¿verdad?, que así como Nayib ha dicho que él quiere imitar a las grandes economías del mundo, a las grandes economías del primer mundo, pues como te repito, Estados Unidos, Canadá, Francia,
Japón, los Países Bajos, el mundo desarrollado, el primer mundo, tiene sistemas de reparto previsionales públicos. Entonces, si Nayib quiere que imitemos a los Estados Unidos, que imitemos a Canadá, pues yo esperaría que la propuesta que el gobierno de Nayib presente sea volver a un sistema de reparto público. Hoy por hoy creo que no es posible por la aritmética legislativa que tenemos. Incluso es incierto, ¿verdad? Para 2021 se especula que así como están las cosas, Nuevas Ideas podría convertirse en la primera fuerza política del país, tener mayoría en el Congreso, y solamente ahí vamos a ver si de verdad Nuevas Ideas y este gobierno se ponen del lado de la clase trabajadora o se ponen del lado de las grandes empresas que le están robando el dinero a la clase trabajadora. Bueno, eso lo veremos en las próximas elecciones. Como has dicho, bueno, si estamos hablando un poco sobre la cuestión del presupuesto general de la nación, coméntanos un poco, que vemos que cogen de aquí, lo ponen aquí, aumentan en publicidad, por ejemplo, quieren sacar de un lado, ponen el otro. El presupuesto general de la nación, bueno, el anteproyecto de ley fue aprobado, pero se espera, ¿no? Creo que todavía está en diálogos, ¿no? Para poderlo aprobar la cuestión del financiamiento, ¿no? Esa parte. ¿Qué es lo que detiene a los diputados de la Asamblea Legislativa para poder aprobarlo, digámoslo así, en las revisiones técnicas de estos movimientos? ¿Es especulando? ¿Qué es lo que sucede, Juan José? Mira, nuevamente el tema se sale de lo técnico y pasa al campo político. Incluso, ¿verdad? Valdría la pena indagar de los 84 diputados que hay en la Asamblea Legislativa, cuántos verdaderamente son expertos en presupuestos públicos. Si algunos a duras penas saben leer y escribir y contar, ya lo hemos visto en videos ahí que andan circulando, ¿verdad? De diputados que ni siquiera leer cifras pueden. Entonces, habría que preguntarle a los 84 diputados de verdad cuántos de ellos son expertos en temas presupuestarios. En mi caso en particular, ¿verdad? Dada mi formación académica como economista y administrador de empresas, te puedo decir que el problema del presupuesto pasa por tres problemas fundamentales. Uno tiene que ver con las restricciones presupuestarias a las que cualquier gobierno se va a enfrentar, sea Nayib, sea Arena, sea el FMLN o sea quien sea. Por ejemplo, del 100% del presupuesto, si se aprobara en este momento el presupuesto que Nayib ha presentado, del 100% de ese presupuesto, alrededor del 22% de ese presupuesto es para pagar deuda externa. Bueno. Solo ahí ya te queda 78% del 100%. Y si a eso empezamos a sumarle, por ejemplo, que los diputados irresponsables y electoreramente aprobaron darle a las alcaldías 2 puntos porcentuales más del poder, hoy van a recibir 10% del presupuesto. Entonces, imagínate tú, ya vas a gastarte 22% del presupuesto en deuda externa, más el 10% que hay que darle a los alcaldes, ya va el 32%. A la Corte Suprema de Justicia, la Constitución establece que hay que darle el 6% del presupuesto. Solo ahí hay que llevar 38% del presupuesto. Y a eso hay que agregarle que como hemos estado hablando del tema de pensiones muy vagamente, pues tendríamos que, como te repito, hacer unos 3 programas de las pensiones. Los compromisos para pagar pensiones que el Estado tiene con los jubilados que se quedaron en el Estado, más los jubilados en los cuales el Estado también tiene responsabilidad en las AFP, más o menos estamos hablando de que solo ahí hay cerca de 18% más del presupuesto. Ya pasamos la mitad. Una recapitulación muy rápida. 22% de deuda, 18% para pagar pensiones, solo ahí llevas 40. 10% a los alcaldes, 50. 6% a la Corte Suprema, solo ahí. Por eso, técnicamente, la gente que va a ver esta entrevista o que nos está sintonizando, a eso se le llaman restricciones presupuestarias. Es decir, son compromisos que ya tenés adquiridos y que no podés modificar del presupuesto.
Entonces imagínate, aunque gobernar Arena, gobernar el FMLN, incluso hoy Nayib, de ese 100% del presupuesto, ya tenés comprometido 52%. Interesante los datos que estás dejando. Para todas las carteras del Estado, para pagar subsidios, para atender programas sociales, para el tema de salud, para el tema de educación. Incluso si vamos sumando detallitos, ya llevamos 52. A educación este año se le ha asignado cerca de 3.8% del PIB. A salud cerca del 3.5%. Y a la asamblea más o menos se le da el 1% del presupuesto. O sea, solo ahí ya prácticamente redondeando ya debes el 60% de los ocupación. Entonces, ¿cómo esperan los partidos de oposición en ese discurso demagogo que tienen pretender pues, que el gobierno haga todas las cosas que Nayib ha prometido en su plan de desarrollo? Entonces, como te digo, ¿verdad? Esto es importante que la gente lo sepa, pues, porque a veces da la impresión de que no se quiere aprobar el presupuesto porque el gobierno quiere que todo se vaya para seguridad. La oposición está hablando de que al organismo de inteligencia del Estado van 23 millones, pero lo que los diputados no dicen es que irresponsablemente aprobaron este año otorgarle a las alcaldías 2 puntos más del presupuesto. Incluso la misión del Fondo Monetario Internacional, que no son amigos de la clase trabajadora, pues, vinieron y han cuestionado cómo los diputados se atrevieron a hacer una reforma sin tener la provisión de recursos necesarios. Y eso no lo dice el gobierno, lo dice el Fondo Monetario, lo dice el BID, lo dice el Banco Mundial, que como te digo, no son precisamente los mejores aliados del gobierno. Claro. Entonces, el problema del presupuesto, como te digo, primero es un tema de restricciones presupuestarias. En segundo lugar, es un tema político. Ya hemos visto, por ejemplo, incluso este día en los principales medios de comunicación, sale cuáles son los puntos de honor de cada una de las fuerzas políticas del Congreso. Ya el FMLN dice que es punto de honor otorgarle más presupuesto a la Universidad de El Salvador. Y uno se pregunta, ¿desde cuándo el FMLN anda tan preocupado por la Universidad de El Salvador si en los 10 años que fueron gobierno, hasta el último año implementaron 2 proyectos importantes para la UES, que era la gratuidad para los estudiantes del sector público en la UES y la universidad en línea? Es decir, los implementaron hasta el último año de gobierno. Y ahora resulta que el FMLN anda preocupadísimo porque a la Universidad de El Salvador se le asigna más impuestos. Y eso tiene una explicación política. Acaban de haber elecciones en la Universidad de El Salvador y hay que decirlo categóricamente, la Universidad de El Salvador está secuestrada por el FMLN en estos momentos. Y quieren darle más recursos a la universidad para convertir a la universidad en una trinchera que empiece a cuestionar todas las políticas del nuevo gobierno. Entonces, como te repito, ¿verdad? Durante 10 años nunca les interesó la Universidad de El Salvador, pero ahora Yancy Urbina, la jefa, la subjefa y Chafik Andalijo, el jefe de fracción, dicen que no van a dar sus votos si no se le asigna más presupuesto a la Universidad de El Salvador. Entonces, para mí, asignarle presupuesto a la Universidad de El Salvador en las actuales condiciones es tirar el dinero en saco roto. La universidad está secuestrada por mafias políticas, la universidad está secuestrada por el FMLN y quieren apuntalar a la universidad precisamente porque es el último bastión que les viene quedando, dado que perdieron el Ejecutivo, la población castigó y rechazó con su voto al FMLN, perdieron, digámoslo así, muy culturalmente, la gallina de los huevos de oro, ya Alba Petróleo financia al FMLN, entonces prácticamente lo único que le viene quedando al FMLN es la universidad. Y ahí explica uno por qué ellos hacen punto de honor, y lo han dicho este día, que ellos no van a dar sus votos para aprobar el presupuesto,
si no se le asigna más presupuesto a la Universidad de El Salvador. Pero, lo mismo hacia Arena. Arena perdona dice que te interrumpa, Juan Juan José. dinero para la fiscalía. Pero imagínate tú cómo le vamos a dar recursos a una fiscalía cuando está la fiscalía investigando una serie de exfuncionarios públicos que en vez de salir condenados están saliendo libres. Para eso para buscan el financiamiento. El fiscal en la demagogia el día de ayer ha dicho, a propósito de que se condenó al exministro de Obras Públicas de Arena, ¿verdad? Al señor Nieto, dice que en el caso de la Diego de Holguín no se ha investigado a todos los responsables. Bueno. Entonces, prácticamente, como te digo, dotar a la Fiscalía de recursos con un fiscal que también fue electo por los partidos políticos, con claras intenciones e intereses ideológicos en el partido Arena. Entonces, qué paradójico es, ¿verdad? Que un militante de Arena es electo fiscal y es Arena la que le interesa ahora darle más recursos a la fiscalía. Cuando estamos viendo, por ejemplo, que a Julio Rán el sistema judicial lo va a mandar a su casa. Y que hay un montón de exfuncionarios de gobiernos anteriores de Arena y del FMLN que están siendo investigados, pero que no hay condena. Baco Flores salió exonerado de toda responsabilidad de los 10 millones que se robaron del apoyo de Taiwán. Entonces, como te repito, ¿verdad? Creo que los partidos políticos, como no son especialistas en presupuestos públicos, se van al campo político. Y en el campo político aplica el chantaje, la aritmética legislativa, ¿verdad? Claro. Arena y el Frente saben que si no cedemos a las presiones de ellos, no se cuenta con el número de diputados que se apoyo para el presupuesto. Pero hay que me recuerdo, Juan José, y perdona que te interrumpa, por ejemplo, Nayib Bukele, cuando llega a la Universidad de El Salvador, promete un incremento a la parte de la universidad. Ahora entonces esa situación como sucederá o no sucederá, bueno, eso realmente luego se verá, ¿no? Pero creo que fue una promesa también de Nayib Bukele. Sí. Mira, yo no digo que no sea necesario dotar a la universidad de más recursos. Yo lo que estoy diciendo es que en este momento la universidad para modernizarse y volver a ser la universidad que fue en los años 60 no necesita dinero. Lo que necesita es una limpieza. Y creo que en eso el gobierno y Nayib Bukele podrían jugar un papel importante. Yo te diría una propuesta. Si yo fuera diputado, yo condicionaría otorgarle más fondos a la Universidad de El Salvador a cambio de que se nombrara un comisionado presidencial para modernizar la Universidad de El Salvador. Es decir, un funcionario electo por Nayib y su gobierno que lleve una agenda mínima para ordenar la principal casa de estudios del país. Porque mira, yo te aseguro que tú le das todo el presupuesto general de la nación a la U y no les alcanza. No les alcanza. Entonces, para mí el problema de la universidad no es un tema de presupuesto. Puede serlo siempre y cuando la universidad primero se ordene y deje de ser el patio trasero de un partido político. Y de verdad cumplan el rol para el cual existen, ser la principal casa de estudios superiores del país. Pero hay un tercer tema, como yo te decía, el presupuesto tiene como tres aristas. Uno es el tema de las restricciones presupuestarias. Dos, el tema político, el chantaje político, ¿verdad? La aritmética legislativa. Pero también creo que Nayib desperdició la valiosa oportunidad, porque este es el primer presupuesto que él presenta como gobierno. Creo que desperdició la oportunidad de presentar un presupuesto que muestre claramente que se van a hacer las cosas distintas. Pero en este presupuesto, ¿qué es lo que estamos viendo? Un refuerzo para la Fuerza Armada, un refuerzo para la policía, en detrimento de quitarle 11 millones al Ministerio de Economía, en detrimento de quitarle presupuesto al Ministerio de Medio Ambiente. Incluso, fíjate qué interesante, porque esto quizás lo vamos a tocar más adelante,
Sí. En el anuncio que ha hecho hoy Nayib, ¿verdad? De la ayuda y la cooperación que el gobierno chino puede ofrecer, se está hablando de que el gobierno chino nos va a construir un moderno estadio. Un estadio, Y uno sí. se pregunta, ¿serán esas las necesidades de El Salvador? Yo, si fuera presidente de la República, le hubiera pedido al gobierno chino que me dé plata para rescatar el río Lempa. Es más, tú recuerdas en campaña, pues, cuando Nayib Bukele fue a Chalatenango, él Sí, sí. fue ampliamente aplaudido y victoriado porque dijo, vamos a rescatar el río Lempa. Y creo que cuando lo dijo tiene razón. Es que el río Lempa debe de ser la base y la estrategia para la construcción de un modelo de desarrollo sostenible en este país. Pero mira qué paradójico, ¿verdad? En discurso yo dije que hay que rescatar el río Lempa. Al Ministerio de Medio Ambiente le estoy quitando 9 millones del presupuesto para el próximo año. Y estoy anunciando que los chinos van a venir a construir un estadio cuando lo que debería de aprovechar Nayib con una potencia como China es decirle, mire, señor Xi Jinping, Xi ayuden a Jinping. salvar el río, el único río de mi país, porque si ese río se muere, aunque haya crecimiento, inversión, nos vamos a morir todos. No va a haber agua. Entonces, como te digo, creo que también el presidente desperdició la primera oportunidad de 5 que va a tener de presentar un presupuesto totalmente distinto, es decir, un presupuesto que me indicara a mí que de verdad no van a seguir gobernando los mismos de siempre para los mismos de siempre. Ya. Pero cuando yo miro reducciones en la cartera del Ministerio de Medio Ambiente, reducciones en economía y hay aumento en el presupuesto de seguridad y en la Fuerza Armada, eh, me da la impresión, le voy a seguir dando el beneficio de la duda porque todavía le quedan 4 presupuestos más por presentar, Pue- pero creo que ya se desperdició el primer cartucho. Puede ser que haya rebajado el presupuesto de economía porque va a cobrar más impuestos a las empresas más grandes y probablemente por ahí saque, saque lo que necesitaba, ¿no? Y para Fíjate el que tú caso has de... dicho la palabra clave y quizás esa es la gran conclusión estratégica del tema del presupuesto. Eh, los graves problemas del país necesariamente pasan por una reforma fiscal. Es decir, seguir creyendo que con los presupuestos que estamos aprobando, dadas las restricciones presupuestarias que ya hay, y que lo poco que queda se ve en salarios para los burócratas, seguir creyendo que con préstamos internacionales este país va a salir adelante es totalmente absurdo. Entonces creo que, como te digo, ¿verdad? Nayib no solo desperdicia la oportunidad de presentar un presupuesto distinto a lo de los últimos 30 años, pero tampoco está mandando mensajes claros. Por ejemplo, fuimos testigos de ver cómo Nayib va al ENADE, al Encuentro Nacional de la Empresa Privada, y así como públicamente él ha hablado de medicina amarga para algunos sectores del país, yo creo que a mí personalmente me hubiera encantado ver a Nayib diciéndole al ENADE ahí, miren, van a tener que pagar más impuestos y contribuir más si quieren que este país salga adelante. Entonces, como te digo, ¿verdad? No solo es el tema del presupuesto, sin embargo, creo yo que no puedo ser irresponsable, pues Nayib apenas lleva una décima parte del gobierno, Sí, sí. pero creo que no está aprovechando el caudal político que acumuló el 2 de febrero. Es decir, Nayib goza de amplio respaldo de la ciudadanía. Todas las encuestas dicen que Nayib está saliendo muy bien evaluado. Bueno, vamos a hablar de eso también al final. Nosotros tenemos un estudio que demuestra lo contrario. Eh, pero personalmente creo que Nayib no está aprovechando el caudal político. Este es el momento para la medicina amarga. Este es el momento para hacer una reforma fiscal progresiva. Este es el momento para que el gran empresariado de este país contribuya para sacar adelante nuestra sociedad. Entonces, como te decía, ¿verdad? Hablar de presupuesto no solo es le quito aquí, le pongo aquí.
Claro. Primero es hablar de lo técnico, las restricciones presupuestarias, luego lo político, y luego creo que institucionalmente, como te decía, se ha perdido la primera oportunidad de 5 de presentar un presupuesto que refleje las aspiraciones por el cual la ciudadanía votó por Nayib. Ahora bien, dos preguntas. El enfoque para la reforma fiscal puede ir enfocada no a la empresa, no a la gran empresa, sino más bien a los autónomos y a los pequeños comerciantes, por ejemplo, que no cotizan ni seguridad social ni tampoco pagan impuestos, por ejemplo. Y la otra situación, el presupuesto que presenta Nayib Bukele es la misma línea que viene desde hace 30 años, pasando por los gobiernos de Arena, gobiernos del FMLN y ahora Nayib Bukele. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, aquí vamos a hablar de cosas técnicas y vamos a tratar de que la gente que nos sintoniza lo comprenda de una forma muy sencilla. La carga tributaria en el país anda alrededor del 17.9%. En buen salvadoreño eso quiere decir que de cada dólar que tú ganas, el Estado te quita 17, casi 18 centavos. Entonces, en el calor popular tú escuchas decir, yo ya no aguanto tanto impuesto. Técnicamente, de cada dólar que un salvadoreño gana y que contribuye al fisco, el Estado se queda con 18 centavos. La carga tributaria en promedio de Centroamérica anda alrededor del 22%. La carga tributaria en América Latina en promedio anda entre el 20 y el 25%. Y la carga tributaria, tú que vives en Europa, no me dejarás mentir, la carga tributaria en la Unión Europea puede llegar incluso hasta el 50 y el 60%, como sucede en Suecia y en Dinamarca y en los Países Bajos. Entonces pienso que técnicamente todavía tenemos margen para ampliar la carga tributaria. Ahora, ampliar la carga tributaria no necesariamente implica colocarle más impuestos a la clase trabajadora o a los sectores sociales más deprimidos. Voy a usar palabras trilladas, que no necesitamos ser economistas, pues, pero es que un enfoque progresivo plantea la necesidad de que pague más el que tiene más. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí hay que recordarle a la gente que cuando Arena llegó al poder en 1989, Cristiani eliminó el impuesto sobre la renta y nos clavaron el IVA. Entonces, el IVA es un impuesto indirecto, el impuesto sobre la renta es un impuesto directo. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Somos el único país de América Latina que no tenemos impuesto predial. Y mira el discurso de los empresarios. Si le ponemos impuesto predial al país, colapsa la economía. ¿Y por qué no ha colapsado Guatemala? ¿Por qué no ha colapsado Argentina, Chile? Más allá de los problemas que estamos viendo ahora. Ahorita estamos hablando de temas tributarios. Es decir, todos los países de América Latina, incluidos Estados Unidos, México, tienen impuesto predial. Nosotros somos el único país y Cuba. Pero Cuba, pues, porque es un sistema económico totalmente distinto al del resto de países de América Latina. Entonces, lo que te quiero decir es que todavía hay un margen de actuación para que el gobierno pueda hacer una reforma fiscal progresiva que le permita al gobierno captar más recursos vía impuestos y que esos recursos se utilicen para los grandes rubros de interés de las clases sociales: salud, educación, medio ambiente, obra pública, generación de empleo. Te voy a poner un ejemplo. Yo estoy terminando un estudio precisamente sobre el tema fiscal. Yo he identificado 8 sectores de la economía salvadoreña que a través de la Constitución y de la aprobación de algunas leyes evaden al fisco. Por ejemplo, los colegios privados y las universidades privadas en nuestro país no pagan impuestos. ¿No pagan? No pagan impuestos. Son pretexto de que son instituciones sin fines de lucro. Claro. Pero Bueno, tú te preguntas, cuando ves en nuestro país universidades que ya son dueños de avenidas enteras en la capital, aquí hay una universidad que ya es dueña de la calle Arce. de todo el centro.
aquí hay una universidad que ya es dueña de la avenida Olympic y de buena parte de la avenida Roosevelt. No digo nombres pues, pero vos te acordarás Ya muy de qué conocida, universidades claro. estamos hablando. Entonces, uno se pregunta, ¿de verdad las universidades son instituciones sin fines de lucro o no? Lo mismo pasa con los colegios privados. No pagan impuestos. Ese es un sector que creo que si reformáramos la ley deberían de contribuir al fisco. Las iglesias de nuestro país no pagan impuestos. Y te voy a poner un dato interesante, y aquí sí A voy a ver, nombrar una iglesia. La iglesia de ilústranos. Toby. Suponte, ¿verdad? Que en la iglesia de Toby hay 100,000 fieles, que sabemos que hay más. Y Sí, que todos esos fieles dan $1 al mes, que también sabemos que no lo dan al mes, que lo dan dan cada más. más. Eso quiere decir que en un mes Toby capta $100,000 exentos de impuestos. So pretexto de que las iglesias son instituciones sin fines de lucro. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el trasfondo de que hayan estas instituciones? Que para mí no es delito que hayan 100 tabernáculos donde la gente quiera darse golpes de Claro. pecho. El problema es que detrás de esos 100 tabernáculos ahora hay 100 colegios privados, ¿No? donde tú como feligrés mandas a tus hijos a las escuelas de todo. Claro, Y detrás de esas 100 escuelas hay 100 empresas de transporte para llevar a esos niños a la escuela. eso. Es decir, con el ropaje de la iglesia hay una serie de negocios Traje la economía detrás, directa. Ahí. detrás del tabernáculo que generan millones de dólares en ingresos a la iglesia, exentos de impuestos. Bueno, esos datos interesantes, además Mira, importantes, mira porque las grandes paradojas de nuestro país. Los partidos políticos no pagan impuestos. Y bien galán, cuando nosotros marcamos por uno de ellos, les pagamos 5 y les ficha pagamos. por cada uno de esos votos que marcamos por cada uno de ellos. Y entonces, ¿por qué Ya, no pagan impuestos? Ya no importante, claro, claro. digamos los grandes periódicos de este país, que ya es un tema que otros han hablado de eso. Las cooperativas en este país no pagan impuestos. Y así muchos ejemplos. Sí, y mira, en el Sí, caso de las cooperativas te voy a cerrar con un ejemplo que le va a gustar a quienes sintonizan este programa. Yo no estoy en contra de que a las cooperativas se les exonere del pago de impuestos para estimular su promoción. La pregunta, por ejemplo, aquí es, ¿Acovi, Comédica y Fedecases son cooperativas o son emporios financieros ya? Si basta ver, bueno, ojalá tú vengas un día aquí al país y te dejes una vuelta y vas a ver las instalaciones de Comédica, la cooperativa médica. ya, No pagan impuestos porque son cooperativas, sí, sí, pero este es un emporio financiero, pues. ya, Entonces, una cooperativa que te presta dinero para resolver tus problemas a una tasa módica, eso es cooperativismo. Pero ya sí, que una cooperativa te preste dinero a cambio de tu casa, esos ya no son principios cooperativos, esos ya son principios mercantiles, como de sí, sí. cualquier banco. Es como un banco. Entonces, como te digo, mira, los políticos, las universidades, las iglesias, los partidos políticos, los grandes medios de comunicación no pagan impuestos en este país. Pero tú vas a ver el discurso de los medios de comunicación, le hacen creer a la gente que estamos hasta la coronilla de impuestos, que la gente ya no aguanta más impuestos. Entonces, Claro, son yo sectores. personalmente creo que el gobierno todavía tiene un margen y por eso me hubiese encantado ver a Nayib diciéndole a todos los grandes empresarios que estaban ahí presentes en el ENADE, señores, ya es hora, después de 200 años del surgimiento de El Salvador como Estado, que empiecen a contribuir a sacar este país adelante y quiero decirles que va a haber una reforma fiscal progresiva donde el que tiene más va a pagar más. Eso no Todavía lo... lo, todavía lo esperamos. Vamos a ver, le falta, como dices tú. Pero Bueno, bueno, mira, yo creo que hay que darle el beneficio a la duda, apenas lleva 6 meses, pero la luna de miel se va a acabar. Si Nayib no toca los sectores poderosos de este país, que han sido los grandes evasores y los grandes elusores,
y decide nuevamente cargar a la ciudadanía con un impuesto, como elevar al 15% el IVA, ahí nos vamos a dar cuenta si verdaderamente Nayib está con los sectores populares o está con los mismos de siempre que tanto cuestionaban. Claro. Interesante el análisis que se ha hecho, aparte de los datos y los ejemplos. Creo que muy pocos saben de estas situaciones, lo que mencionabas tú. Pero bueno, yo creo que vamos a hacer varios programas con respecto a todos estos temas y tratarlos, Juan José. Te invito a que está el Heraldo para que hablemos sobre estos temas más adelante. Obviamente vamos a ir poniendo fechas a las entrevistas para que lo hagamos así. Y pues hoy por razones de tiempo, pues vamos a cambiar de tema y vamos a hablar un poco sobre las políticas que tiene este gobierno a nivel internacional, las relaciones que hay con Estados Unidos y ahora con China. O sea, tú has visto entre los meses pasados, hablabas de que solo Estados Unidos, todo Estados. E incluso el presidente de Venezuela dijo que era un pelele a Nayib Bukele porque obedecía todas las políticas de Estados Unidos. Pero hoy amanecemos con la noticia de que obviamente China, el presidente de Xi Jinping, le estaba otorgando a El Salvador una gigantesca cooperación, ¿no? Que lo que tú decías anteriormente, un estadio nacional nuevo, construcción de una biblioteca nacional. Dice que de cristal de varios pisos, que sería una de las mejores bibliotecas de Latinoamérica, una gran planta potabilizadora de agua que convertiría la mitad del agua que se descarga del lago de Ilopango, por ejemplo, en agua potable para sacar la escasez de agua a toda el área metropolitana, todo el sistema de distribución de agua potable, saneamiento de aguas negras en el circuito de playas de Surf City, el proyecto que tienen allí, y la restauración del muelle del Puerto de la Libertad, la recuperación y restauración total del sitio arqueológico Joya de Serén, y convenios nuevos, dice, de cooperación adicional en agricultura, turismo, cultura, deporte, comercio y asistencia técnica. Esto lo hemos tenido del perfil de Nayib Bukele. Importante, ¿no? Creo yo que, a ver, que no es, están entre Estados Unidos y China. Y como vemos, pues se ha obtenido de las dos potencias mundiales colaboración. ¿Cómo tú puedes entender esta situación a nivel internacional, las políticas internacionales que está manejando ahora Nayib Bukele o sus ministros? Mira, yo creo que un presidente como el que tenemos, que aspira a convertirse en un referente a nivel latinoamericano y mundial, debe de entender que las relaciones internacionales deben de ser en función de los intereses del país, en función de las grandes mayorías de nuestro país y no en función de los intereses y de la agenda internacional de las grandes potencias. Obviamente, ¿verdad? No deja de desconcertar, digamos, el pragmatismo del presidente Bukele en la medida que el 2 de febrero, que fue electo presidente en las urnas, ¿verdad? Las primeras acciones en materia de política exterior están orientadas a atender la agenda de Estados Unidos. Incluso todos recordamos que Nayib fue a Estados Unidos, dio una charla en la Fundación Heritage, una fundación de extrema derecha, ¿verdad? Con vínculos sionistas en Estados Unidos, y escuchábamos, ¿verdad?, el discurso de cuestionar a China popular. De alguna manera hoy en las redes sociales se le restriega en la cara, digamos, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que no hay que perderse. La política exterior de cualquier país del mundo debe estar en función de los intereses de sus ciudadanos. Pensar que tener relaciones con Estados Unidos, que al día de hoy es la primera potencia mundial económica del planeta, ¿verdad?, y no tener relaciones de todo tipo con la segunda potencia mundial a nivel económico y en todas las áreas, como lo es la República Popular de China, es un grave error. De hecho, Pero, mira que la visita de Nayib es estratégica porque, por ejemplo, Japón es la tercera potencia en el mundo.
Es decir, el presidente de la República fue a visitar la tercera potencia del mundo, la segunda potencia del mundo, que según las estadísticas dentro de unos 20 años va a ser la primera potencia económica mundial, superando a Estados Unidos. Y hemos ido a visitar la primera potencia del mundo, Estados Unidos. Entonces yo creo que una política exterior coherente debe de ir en esa dirección. El Salvador debe de abrirse al mundo. Y el mundo abrirse al Salvador. Nosotros no tenemos por qué responder a la agenda y a los intereses de la política exterior de un país. Y es que mira, es contradictorio, por ejemplo, ver en medios de comunicación ya las reacciones del gobierno norteamericano, advirtiendo que si El Salvador firma o establece convenios de cooperación con el gobierno chino, los Estados Unidos se van a reservar el derecho de revisar la cooperación. Eso lo que pone al descubierto es una política exterior sin vergüenza. Yo diría que el planteamiento de la política exterior de Estados Unidos es peor que las maras para extorsionar. Mira qué paradójico que van a ser los gringos quienes nos van a venir a prohibir tener relaciones con China cuando ellos tienen relaciones con China. Y está en un momento complicado porque al parecer ha dicho Donald Trump de que él no va a establecer ningún acuerdo de momento con China, sino que hasta después de las elecciones. Eso quiere decir que van a continuar con los problemas hasta entonces. Entonces ahora la pregunta, ¿qué visión tiene entonces Nayib Bukele? O sea, analizar esa perspectiva de que si está con Estados Unidos y sabe que tiene problemas comerciales con China y viene y quiere aquí, quiere allá, ¿cómo está eso? Yo me iría a lo político y a la propuesta que se ha anunciado. Lo político, como te digo, ¿verdad? Habría que revisar qué mandatario en 5 meses ha ido a visitar a las 3 potencias económicas más grandes del planeta. Ninguno. Entonces, yo sí creo que ese pragmatismo que Nayib no deja de sorprender, como te digo, porque al inicio, ¿verdad? El presidente recibió fuertes críticas por estarnos plegando única y exclusivamente a la agenda norteamericana. Pero como te digo, ¿verdad? En 5 meses, no recuerdo yo, y si lo hay, pues sería bueno que alguien nos ilustrara, un presidente que tome el control del aparato del Estado en sus primeros 5 meses de gobierno, que visite Estados Unidos, que visite China y que visite Japón. Y de paso va a visitar a Qatar, que sabemos que es un estado donde te bañas en petróleo, pues. O sea, un en oro. Ahora, habría que ver realmente ya en lo concreto, ¿verdad? Yo creo que se han despertado muchas expectativas con lo que se ha anunciado. Hay que ver en la realidad, ¿verdad?, cuándo se va a dar el primer paso de muchas de estas promesas que se están anunciando. Aún un estadio, a pesar de que yo no lo considere prioridad para el país, construir un estadio no se hace en 3 meses, ¿no? Claro. Un estadio de las dimensiones de las que está hablando el presidente del INDE, estamos hablando de que puede tardar entre 2 hasta 3 años. Puede ser por creación de empleo. Así es. Entonces yo me quedaría, digamos, con darle el beneficio de la duda. Habría que ver realmente cuándo van a comenzar estos ofrecimientos. Y si estos ofrecimientos van a venir a ayudar y a paliar el grave problema de desempleo que tenemos en el país. Y creo que esa es una de las grandes ansiedades, porque en el caso de Costa Rica, sabemos que los chinos también construyeron un estadio en Costa Rica, pero hubo condiciones del gobierno chino para poder hacer el estadio. Y una de las condiciones fue que ciudadanos chinos fueron los que fueron contratados como mano de obra para trabajarlo. Bueno. Entonces, habría que ver, como dice el dicho, en los detalles está el diablo. Yo aplaudo los anuncios que se están haciendo. Creo que solo una persona mal de la cabeza puede estar en contra, ¿verdad? Claro. De haber visitado la República Popular de China, Japón, Qatar. Hay muchos ofrecimientos, pero aquí vamos a apelar al famoso santo, ¿verdad?, que tuvo que tocar a Cristo por la costilla para ver si era cierto que era él, hasta no ver, no creer. No creo. Creo que
Los anuncios son alentadores, ¿verdad? Pero en la práctica real habría que ver si estas inversiones y estos recursos van a ayudar a dinamizar la economía, generar empleo y que las familias puedan llevar ingresos a sus hogares para poder paliar, ¿verdad?, la grave situación por la cual está pasando muchas de las familias salvadoreñas. Correcto. Bueno, Juan José, nos has ilustrado con mucha información, mucho análisis, muchos datos, pero cuéntanos un poco, ya que lo habías mencionado también, sobre el estudio que han hecho, como entiendo, como masas, ¿no? Como el Sí. movimiento. Cuéntanos. Bueno, mira, aprovechando el comercial aquí en tu programa, ¿verdad? Masas es un movimiento social que se constituyó ante la grave crisis eh, de identidad que los movimientos sociales están pasando en El Salvador. Es decir, en la medida que el FMLN se volvió gobierno, muchos de los cuadros y líderes del movimiento social pasaron a engrosar al gobierno y el movimiento social quedó totalmente abandonado. A eso hay que agregarle que los 10 años de gobierno del FMLN sirvieron para desvincularse del movimiento social. Entonces, ante esa crisis de movimientos sociales, surgió Masa, ¿verdad?, en un intento de querer contribuir y aportar desde la parte técnica y política a hacer planteamientos de país. En esa dirección, por ejemplo, ¿verdad?, acabamos de terminar el último estudio que como Masa vamos a publicar. El estudio básicamente es un análisis de los 100 días de gobierno de Nayib. Y alguien nos dirá, mire, ¿y para qué van a evaluar 100 días si ya van 6 meses, verdad? Sí, Lo sí. que pasa es que nuestro estudio tiene una característica particular. Si no es el primero, es uno de los primeros estudios que se hace. Nosotros estamos evaluando el nivel de aceptación y popularidad que Nayib tiene en redes sociales. No estamos haciendo una encuesta para ver si la gente aplaude o no al gobierno. Lo que estamos es haciendo una evaluación y particularmente en la herramienta favorita del presidente Bukele, el Twitter. Twitter. Entonces nosotros hemos hecho un estudio de los primeros 100 días de cómo la ciudadanía en Twitter está reaccionando ante el gobierno. Te adelanto en primicia, ¿verdad? Tú vas a tener acceso al documento. Hemos encontrado datos interesantes. Por ejemplo, todas las encuestas en el país, y el presidente se está valiendo mucho de eso, para decir que el 96% del país aprueba su gestión. Y que solo es un 4% ahí, ¿verdad?, de antisociales, sí. que son, no Que quieren está en contra, que completamente. te puedo adelantar que nuestro estudio presenta un resultado totalmente distinto al que las encuestas tradicionales tienen. Te puedo adelantar solo un dato porque si no, pues nadie va a querer ya leer el estudio. Te puedo asegurar que en Twitter, que es la herramienta predilecta que el presidente Bukele utiliza para comunicarse con la ciudadanía, para transmitir sus políticas públicas, sus programas sociales y todo lo que hace desde el gobierno, estamos encontrando que un 40% no avala la gestión del presidente. Dato muy importante. Entonces, Bueno, por ejemplo, nuestro estudio va a contrastar totalmente con todos los estudios que se han hecho, porque la UCA, la tecnológica, la encuesta Mitoski, todos dicen que, bueno, al principio decían que era el 96%, hoy ya hablan de 85%. Sin embargo, es un promedio bastante alto. En nuestro caso, lo que hemos visto, y aclaro, ¿verdad?, es Twitter. No todos los 7 millones de salvadoreños tenemos Twitter. Claro. El Twitter es un espacio donde encontrás cuentas reales y cuentas falsas. Los famosos troles, ¿verdad? Pero los hemos haters tratado de también. hacer un estudio lo bastante serio y bastante técnico, valiéndonos de la experticia de uno de nuestros compañeros de Masa, Elías Presa, un experto en temas estadísticos, y a tu servidor le ha tocado hacer el análisis político de los resultados. Te puedo adelantar, como te digo, que un 50% respaldan a Nayib en Twitter, un 10% se queda entre ni sí ni no, y no un sabe, 40% no responde. está mostrando una tendencia
a criticar, digámoslo así, los 6 meses que en este momento Nayib lleva al frente del Ejecutivo. Obviamente el estudio tiene otras cosas interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, ahí vamos a publicar cuál es la cuenta de Twitter que más adeptos tiene cuando se trata de criticar a Nayib. Ahí encontramos datos interesantes, por ejemplo, ¿verdad? Como te digo, Twitter es un espacio donde hay cuentas falsas, hay troles, donde fácilmente tú pones una foto que no eres tú y te dedicas a criticar al gobierno. Pero hemos encontrado, por ejemplo, en Twitter, que la cuenta de la Universidad Centroamericana, la cuenta de la UCA, es una de las cuentas que más respaldo ciudadano recibe a la hora de cuestionar las políticas públicas que el presidente Bukele está impulsando. Otro de los actores que sí es bastante polémico es el expresidente Funes. Y ahí es bien interesante el análisis porque fíjate que el presidente Funes no es el que más retuitea en contra del gobierno. ¿No? Aquí hay un dato bien interesante. El presidente Funes y su cuenta de Twitter es la cuenta número 19 que más cuestiona al gobierno. Pero cuando se trata de retuitear o de darle like al retweet que Mauricio Funes escribe, es la cuenta número 2. Y eso te da para hacer mucho análisis. Por ejemplo, yo te podría dar 3 análisis de la cuenta de Mauricio. Una es que a pesar de todos los sinvergüenza que ha sido, todavía goza del respaldo de mucha de la ciudadanía en este país por las cosas que dice. A pesar de todo lo que se... A pesar de todo, claro. Otro elemento podría decir, bueno, mire, ¿verdad? Ni la cuenta de Arena, ni del FMLN, ni del PDC, es decir, toda la oposición en su conjunto no son las cuentas de Twitter que más critican al gobierno. No son ellos. ¿Sí? Interesante, interesante. Entonces yo podría concluir también que el presidente Funes es en realidad la única oposición en Twitter. Pero realmente, como te digo, ¿verdad? El estudio lo que ha hecho es bien complejo de explicar, ¿verdad? Porque como te digo, se ha hecho mucho análisis estadístico. En el estudio nosotros explicamos lo que hemos hecho, pero quizás dejaría yo, ¿verdad? Que mejor sean ustedes quienes publiquen el estudio, nosotros lo vamos a publicar en masa, que la gente lo lea. Y lo más importante, este tipo de estudios que masas producen no tiene por objeto atacar al gobierno ni aplaudir al gobierno. Tiene por objeto que la ciudadanía lo lea y se forme su propio criterio. Nosotros no estamos a favor ni en contra del gobierno. Como masas vamos a aplaudir lo que haya que aplaudir y vamos a criticar lo que haya que criticar. Entonces en este estudio es bastante corto, tiene alrededor de como unas 30 páginas. Como te digo, ¿verdad? Resulta que la cuenta, no necesariamente los que más tuitean contra el gobierno son los que más la ciudadanía aprueba. Pero en este caso sí encontramos, por ejemplo, una cuenta troll que no es de Arena, no es de la cuenta oficial del partido Arena, pero hay una cuenta troll de Arena, la cuenta de Mauricio Funes y la cuenta de la UCA, son las 3 cuentas a las que la ciudadanía le da más respaldo a la hora de criticar a Nayib. Ahora, como te digo, el gran dato, el gran resultado es que el 40% de cerca de 8.000 tweets que revisamos a partir de un programa estadístico, hay un sentimiento del 40% de esos 8.000 tweets que no ven en este gobierno los cambios que tanto se anunciaron en la campaña. Sin embargo, hay un 50% que sí respalda al gobierno y hay un 10% que dice, miren, ni sí ni no. Ni sí ni no. Si tú quieres, pues podemos hacer 2 cosas, es decir, 50 y 50 o 60 y 40. En cualquiera de las 2, Nayib sale bien evaluado. Lo interesante, como te digo, de nuestro estudio es que se usa utilizando la herramienta favorita del presidente. Fíjate qué interesante, Nayib Bukele utilizó el Twitter para posicionarse, para acabarse a la oposición política de este país. Claro. Para estar permanentemente diciéndote que el FMLN y Arena son hermanos gemelos, que el FMLN es Arena 2.0, que son los mismos de siempre. Y
1.4 millones de salvadoreños compraron eso y eligieron a Nayib. Y por eso es interesante el estudio, porque siendo el instrumento preferido de él, no está saliendo como él quisiera. Entonces creo yo que ahí hay un dato, ¿verdad? Yo invitaría a la gente a que lea el estudio. Con mucho gusto en la cuenta de Masas podemos explicarle a alguien que tenga dudas después de leerlo. Pero como te digo, creo que es, si no el primer estudio, uno de los primeros estudios donde analizamos al presidente no a partir de las encuestas tradicionales, sino que el instrumento predilecto de él para comunicarse con la ciudadanía. Muy interesante toda la información que nos has dejado este día. Realmente pues nos queda ahí, nos pica ahí por tenerlo en las manos y leerlo, analizarlo y darle seguimiento. Bueno, Juan José, yo creo que vamos terminando. Muchas gracias por haber estado con nosotros acá en el Heraldo. Esperamos futuras oportunidades estar nuevamente contigo, Juan José. Muchas gracias, de verdad. Bueno, gracias a ti, Eric, por la invitación. Nuevamente un saludo para todas las personas que ven tu programa. Insisto, creo que es un programa de opinión que merece apoyo, merece ser visto, ser escuchado. En lo personal, pues agradezco nuevamente, ¿verdad?, la invitación. Esta es la primera vez que yo participo contigo en el Heraldo, en la entrevista. Y por supuesto que a título personal y como Masas, pues cuando tú estimes a bien tomarnos en cuenta, pues siempre agradeceremos la invitación y estaremos para hablar de los temas del país. Excelente. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Juan José. Y pues recuerden seguirnos en las redes sociales, en Twitter, nos van a analizar también los demás, en Facebook, YouTube, Instagram y por supuesto en la página oficial del Heraldo, www.elheraldosv.com. Bueno, esto ha sido la entrevista y hasta la próxima.